Queridos amigos testigos de Jehová, público general, y amigos de Fuerza Lavasoriana, que siempre están poniendo sus elocuentes comentarios en los videos que subimos. Aquí les muestro a ustedes la revista La Atalaya de fecha 1 de noviembre de 1956. Página 643 en volumen. Acá la Watchtower publicó un artículo titulado ¿Basta la sinceridad? Y la ciudad dijo algo muy interesante que vale la pena recordarlo. Y se lee así, queridos amigos. Muchas personas dicen que con tal que usted sea sincero en su creencia, eso basta. Alegan que el juicio divino gira en las bisagras de lo sincero y no de lo correcto. No es tanto un asunto de creencia correcta como lo es de creencia sincera. La sinceridad es necesaria, pero ¿basta con ella? Camino hay que el hombre le parece recto, cuyo fin son caminos de muerte. El camino equivocado no conduce a la destinación correcta solo porque el que ande perdido sea sincero. Proverbios 14:12. Jesús dijo a sus seguidores: viene la hora cuando todo aquel que los mate se imaginará que ha rendido un servicio sagrado a Dios. ¿Aprobará Jehová que se mate a los cristianos con tal que se haga con sinceridad? Juan 16:2. El apóstol Pablo dijo acerca de los que eran sinceros, pero que estaban equivocados: les doy testimonio de que tienen un celo por Dios, pero no conforme a un conocimiento acertado, porque a causa de no conocer la justicia de Dios, sino de tratar de establecer la suya propia, ellos no se sujetaron a la justicia de Dios. Romanos 10, versículos 2, 3. Estas personas eran sinceras, también eran testarudas, estaban tan resueltas a probar que ellas tenían la razón, que no tenían tiempo para aprender lo que Dios decía que era correcto. No eran sinceramente mansas, sino sinceramente testarudas, idolatrando su propia voluntad y camino y rehusando sujetarse a la voluntad y camino de Dios. Continúa diciendo a la derecha, arriba: la sinceridad es necesaria, pero no basta. Los que son verdaderamente sinceros cambian al saber que están equivocados. Debido a su sinceridad, Jehová les extiende misericordia. Así fue en el caso del apóstol Pablo, quien escribió: antes era blasfemo y perseguidor y hombre insolente. No obstante, se me mostró misericordia porque era ignorante y obré con falta de fe. 1 Timoteo 1:13. Jehová requiere más que sinceridad. ¿Y qué es lo que Jehová pide de ti, sino hacer justicia y amar la bondad y andar humildemente con tu Dios? ¿Cómo es posible hacer justicia y practicar la bondad sin saber lo que Jehová considera justo y bueno? ¿Cómo puede uno andar humildemente con Dios a menos que conozca el camino o sendero de Dios? Uno no puede andar testarudamente en su propio camino y al mismo tiempo andar humildemente en el camino de Dios. Una persona que es verdaderamente sincera cambia cuando se le prueba equivocada. Cuán sincera en realidad es la persona que sigue creyendo que el alma es inmortal, aún después que se le haya mostrado en su propia Biblia que el alma que pecare esa es la que morirá. Cuán sincero es aquel que todavía cree que Dios y Cristo son iguales en una Trinidad, después de leer de su propia Biblia las palabras de Jesús: el Padre mayor es que yo. Y continúa diciendo: cuán sincero es aquel, habiéndose mostrado su propia Biblia, que el salario del pecado es muerte, sigue arguyendo que el castigo por el pecado es tormento eterno. ¿No será que muchos de los que dicen que la sinceridad basta solo quieren seguir su propio camino y al mismo tiempo hacer que lleve la marca de la aprobación de Dios? Es tan fácil seguir complacientemente el propio camino de uno, mientras uno se esconde detrás de la pretensión de la sinceridad.
A menudo la testarudez está oculta bajo el manto de la sinceridad. Cuando no lo está, cuando la sinceridad es genuina de punta a cabo, su poseedor cambia cuando se le prueba que sus caminos están equivocados. Si no hay ningún esfuerzo por aprender lo que es correcto, si no hay ningún cambio cuando se prueba que la creencia es equivocada, entonces nunca hubo ninguna sinceridad genuina. Interesante artículo con respecto a si es suficiente la sinceridad para agradar a Dios. Ahora veamos, queridos amigos, qué fue lo que dijo el señor David Splane, miembro del cuerpo gobernante, con respecto a los estudiantes internacionales de la Biblia, en el DVD Fe en Acción 2010. Escuchemos pues qué es lo que nos dijo el señor David Splane con respecto a este asunto que acabamos de leer de la sinceridad. Esta no es una obra de hombres, es la obra de Jehová. Es obvio que Jehová ya había elegido a su organización por la fidelidad y la sinceridad de quienes estaban tras ella, y que la había escogido para hacer su obra. Había suficientes hombres sinceros que buscaban la verdad y deseaban cumplir la voluntad de Dios para impedir que la organización se desintegrara. Queridos amigos testigos de Jehová y público general, resulta pues curioso que un miembro del cuerpo gobernante, que tiene años en la sociedad Watchtower seguramente, no supiera lo que la Watchtower había publicado en 1956 con respecto a la sinceridad, que la sinceridad por sí sola no basta. Sin embargo, hemos escuchado al señor David Splane, miembro del cuerpo gobernante, afirmar que los estudiantes de la Biblia eran gente sincera, y que sin duda esta era la organización de Jehová, que Dios los había escogido por su sinceridad. Pero sí hemos visto muy claramente en el artículo que hemos leído de 1956 que la Watchtower decía que esgrimir la sinceridad no era suficiente. Esgrimir la sinceridad por sí sola no es suficiente para agradar a Dios. Y ya lo menciona la misma revista Atalaya que hemos visto, que el apóstol Pablo decía pues que había gente muy sincera que no quería moldarse a lo que Dios quería para sus verdaderos adoradores, y que ellos, si bien eran sinceros, no se ajustaban a lo que a Dios complacía. Entonces, si así lo hizo ver el apóstol Pablo, que podía existir gente muy sincera, pero cuya creencias y cuya adoración no era la adoración verdadera, no era esa adoración que Dios exigía o que agradaba a Dios, a él. Pero vemos acá al señor David Splane pues esgrimir la sinceridad como un factor por el cual Dios escogió a los estudiantes de la Biblia para que sean su pueblo, su organización, porque eran gente sincera. Era gente sincera, pero que querían doctrinas falsas. El pastor Russell era un hombre sincero, yo no dudo de eso, pero él introdujo la piramidología dentro de la Watchtower, algo que Dios no le agradaba, porque obviamente la piramidología no tiene nada que ver con la religión verdadera ni con la adoración verdadera, puesto que la pirámide de Egipto fue edificada por faraones egipcios paganos que nada tenía que ver con la religión verdadera y nada tenía que ver con la Biblia, pues. Pero el pastor Russell creía que la gran pirámide de Egipto, de Keops, había sido puesta por Dios en el desierto como un testigo mudo de Dios después de la Biblia, y esa sinceridad de él, por ser sincero por sí solo, no lo hace él como un predicador que enseñaba la verdad, puesto que introdujo doctrinas que no estaban en la Biblia, que no eran verdaderas, a pesar que él era un hombre sincero cuando enseñaba que Dios vivía en una estrella
de la constelación de las Pléyades llamada Alcione, y que desde ese lugar Dios estaba rigiendo el universo. Él lo quería con sinceridad, era sincero en eso, pero eso no lo hacía un predicador que estaba enseñando la verdad. Y así muchas cosas que el pastor Ace le enseñó. Él era sincero al creer que el fin del mundo venía en 1914. Fue sincero al decirlo y predicarlo, que los ungidos de ese entonces iban a ser arrebatados en 1914 para reunirse con Cristo en los cielos. Nadie duda que el pastor Ace fue sincero en creer eso, pero no era eso lo que Dios estaba enseñando, ni era verdad que en 1914 iba a ocurrir el Armagedón, como él decía, y los ungidos iban a ser todos arrebatados, porque no ocurrió así. Entonces, él estuvo enseñando doctrinas falsas, a pesar que era un hombre sincero. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué el señor David Splane dice que los estudiantes de la Biblia eran gente sincera? Que eran gente sincera. ¿Por qué el señor David Splane dijo que los estudiantes de la Biblia eran gente sincera? Él debía saber que la sinceridad por sí sola no bastaba para ser salvo. Sin embargo, lo escuchamos, que los estudiantes de la Biblia eran gente sincera. Y que por ese motivo, porque era gente sincera, no había duda que esta era la organización que Jehová había escogido. Es increíble, pues, la limitación mental y el poco conocimiento que tiene la misma Watchtower y su cuerpo gobernante de su literatura pasada, de lo que habían dicho con respecto a la sinceridad en 1956. Todo eso, pues, desconvalida lo que dijo el señor David Splane, diciendo que la sinceridad que tenían los estudiantes de la Biblia los hacían merecedores de ser aceptados por Dios, por la simple sinceridad. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto lo he puesto para meditar, para que ustedes mediten, pues, que no se puede confiar lo que dice el cuerpo gobernante, porque por un lado publican una cosa y después se desdicen diciendo otra cosa, como hemos escuchado del señor David Splane, diciendo que la sinceridad de los estudiantes de la Biblia los hizo sin duda alguna como gente que Dios había escogido como para que fuera su pueblo por su sinceridad. Absurdo, ¿verdad? Bueno, espero pues que los hijos de Jehová que me están escuchando mediten en esto que les estoy diciendo. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.